Estamos en el cuarto domingo de Pascua, también llamado Domingo del Buen Pastor. Y comencemos por contextualizar. Los tres primeros domingos de Pascua nos han presentado unos evangelios en los que se anunciaba la resurrección de Jesucristo y Él se mostraba, eran las apariciones del Señor resucitado. Pero ahora se da un paso más, porque tendremos quizás el riesgo de pensar que las apariciones de Jesús resucitado son fugaces. Por ejemplo, en el domingo pasado en el que Jesús se presentaba a los discípulos de Maús, allí cuenta cómo al partir el pan les reconocieron y Jesús desapareció. Entonces es importante que en este cuarto domingo, domingo del Buen Pastor, nos demos cuenta de que Jesús está con nosotros no de una manera fugaz, sino que está con nosotros de continuo, y que permanece entre nosotros a través del pastoreo de la Iglesia. Jesús nos da pastores conformes a su corazón, a través de los cuales Él nos pastorea, está con nosotros. Esto tiene una gran importancia, lo vemos incluso en la familia, ¿no? Que para educar a los hijos es muy importante estar con ellos. No es suficiente trabajar y ganar dinero para que vayan a un buen colegio. No. Es importantísimo estar con ellos, dedicarles tiempo y tiempo de calidad. Así también Jesús es nuestro buen pastor que está con nosotros, vive entre nosotros. Y a veces existe el peligro de que no prestamos atención, no valoramos a quien nos cuida de una forma continuada. A veces solo lo apreciamos cuando le perdemos. Ese es un drama en nuestra vida. Pues bien, el Evangelio describe los rasgos peculiares de la relación de Cristo, buen pastor, con el rebaño. Por una parte, por parte de Jesús. Por parte de Jesús, Él tiene un amor fiel. Cuida de los suyos, cuida de nosotros. Está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Se enfrentará al lobo con todas las consecuencias. Dará su vida por las ovejas para que no les sean arrebatadas. Es el buen pastor. No es un mero asalariado. No. El asalariado no es capaz de dar la vida por las ovejas. Jesús sí. Y por nuestra parte, ¿cuál tienen que ser las actitudes, ¿no? Las actitudes, según el Evangelio, si nos fijamos en él, las actitudes del rebaño tienen que ser dos. Escuchar la voz del pastor y seguirle. Antes que nada, escuchar. Que escuchar es más que oír. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra de Jesús, pero no la hemos escuchado? Y es tan importante acoger esa palabra, meditarla, rumiarla en nuestro interior, como dice el Evangelio. María escuchaba estas palabras y las guardaba en su corazón. O sea que las ovejas lo primero que tienen que hacer es aprender a distinguir entre todas las voces la voz de Jesús y saber que sus palabras son palabras de vida, a diferencia de otras palabras, y saber acogerlas y meditarlas y hacerlas nuestras. Escuchar y, en segundo lugar, seguir. Las ovejas siguen al pastor. Una vez que hemos escuchado esa palabra, que la hemos gestado, se da a luz en nosotros la conversión. Y entonces decidimos, yo seguiré a Jesús. La dirección de por dónde seguir, la velocidad, el momento de ese seguimiento no lo decido yo, lo decide el pastor, porque yo le sigo a él. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Un cristiano es aquel que decide, yo estaré siempre con Jesús, le seguiré. No sé, no tengo ni idea de qué circunstancias habrá en mi vida, vete tú a saber qué puede ser en el futuro, pero estaré con Jesús, yo le seguiré siempre a Jesús. Escucharé su palabra y seguiré sus pasos. Entonces cada uno tiene que ir descubriendo en esta vida por dónde le quiere el Señor. Somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero existe también una vocación personal de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que buscar esa vocación personal. El bautismo es nuestra vocación común,
pero ahora hay como una vocación dentro de la vocación, que es personal, intransferible, y que cada uno de nosotros tiene que descubrir. Por eso, este domingo del Buen Pastor es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que por cierto este año tiene un número redondo, es el 60 jornada de la oración por las vocaciones. Tiene el lema ponte en camino y no esperes más, ¿no? Entonces es una jornada en la que tenemos que pedir que Dios nos dé todo tipo de vocaciones, que nos dé conciencia, una cultura vocacional, en la que todos estemos en discernimiento. ¿Por dónde nos quiere Dios? ¿De qué forma? ¿Por qué camino? ¿No? Y es importante, obviamente, que comencemos por pedir para que haya vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, que testimonien la primacía de Dios y la llamada a difundir el Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. Pero que nos quede muy claro que las vocaciones, las distintas vocaciones, no entran en competencia unas y otras. Jamás ha ocurrido en la vida de la Iglesia que pues entre en crisis el sacerdocio y que salga beneficiado de la crisis del sacerdocio pues la vida matrimonial, o al revés, que entre en crisis la vida matrimonial y haya muchas vocaciones al sacerdocio. Eso nunca ha sido así. Las distintas vocaciones suelen entrar en crisis todas a la vez, y cuando se recuperan todas a la vez, ¿no? Porque en el fondo es cuestión no de elegir yo, sino de escuchar la voz de Jesucristo y seguir sus pasos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pedir para que haya todo tipo de vocaciones, ¿eh? Vocaciones a la vida consagrada, vocaciones al sacerdocio, que estén visualizando a Jesucristo, buen pastor, ante nosotros, que nos acompaña, que está con nosotros, que da su vida por nosotros. Y es importante que nos demos cuenta de que todas las vocaciones nacen en la familia. En estos días últimos se han hecho públicos unos datos de una encuesta sobre los sacerdotes ordenados en Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde provienen las vocaciones? Y se ha puesto pues, el caso concreto de Estados Unidos. ¿Qué origen tienen esas vocaciones, ¿no? Y los datos pues, son elocuentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el 66% de esos sacerdotes que se ordenan antes de entrar en el seminario pues rezasen el rosario con su familia, o que el 72% de esos sacerdotes que se ordenan, muchos de ellos después de haber hecho ya una carrera, la edad media en Estados Unidos es de 33 años quienes se ordenan, pero me ha llamado la atención que el 72% de ellos habían sido monaguillos siendo jovencitos, ¿no? Todo ello, ¿qué es lo que remarca? Pues obviamente remarca que todas las vocaciones se estimulan mutuamente y que la familia es el lugar en el que Dios siembra todas las vocaciones, ¿no? Por eso, hoy, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pidamos, ¿no?, para que todos crezcamos en esa conciencia de seguir a Cristo, buen pastor, y que el Señor también a muchos, ¿no?, de nosotros nos pide que participemos de su pastoreo, que participemos de ese ministerio de cuidarnos los unos a los otros, de ser verdadera presencia de Cristo vivo que camina junto a nosotros y nos conduce hacia pastos y hacia agua cristalina para alimentar nuestra alma.